Muy buenos días, hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este día nos acercamos para compartir el santoral del día. La Iglesia en este día, 22 de julio, celebra la memoria de María Magdalena, Santa María Magdalena. Conozcamos a través de la palabra de Dios la semblanza de esta gran santa en la historia de salvación. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para el presente semblante de carácter bíblico, hemos de valernos de Catholic.net. Martirologio romano. Memoria de Santa María Magdalena, que, liberada por el Señor de 7 demonios y convertida en su discípulo, le siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y la que se lo comunicó a los demás discípulos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa María Magdalena. Debemos referirnos a 3 personajes bíblicos que algunos identifican en una sola persona: María Magdalena, María, la hermana de Lázaro y Marta, y la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. 3 personajes para una historia. María Magdalena, así como su nombre completo aparece en varias escenas evangélicas, ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús. Mateo 27:56, Marcos 15:47 y Lucas 8:2. Está presente durante la pasión, Marcos 15:40, y al pie de la cruz con la madre de Jesús, Juan 19:25. Observa cómo sepultan al Señor, Marcos 15:47. Llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro en la mañana de la Pascua, Juan 20:1-2. Es la primera a quien se aparece Jesús resucitado, Mateo 28:1-10, Marcos 16:9, Juan 20:14. Aunque no lo reconoce y lo confunde con el hortelano, Juan 20:15. Es enviada a ser apóstol de los apóstoles, Juan 20:18. Tanto Marcos como Lucas nos informa que Jesús había expulsado de ella 7 demonios, Lucas 8:2, Marcos 16:9. María de Betania es la hermana de Marta y de Lázaro. Aparece en el episodio de la resurrección de su hermano, Juan 11. Derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos, Juan 11:1 y capítulo 12:3. Escucha al Señor sentada a sus pies y se lleva la mejor parte, Lucas 10:38-42, mientras su hermana trabaja. Finalmente hay un tercer personaje, la pecadora anónima, que unge los pies de Jesús en Lucas 7:36-50, en casa de Simón el fariseo. 2 en una, 3 en una. No era difícil, leyendo todos estos fragmentos, establecer una relación entre la unción de la pecadora y la de María de Betania, es decir, suponer que se trataba de una misma unción, aunque las circunstancias difieren y por lo tanto de una misma persona. Por otra parte, los 7 demonios de Magdalena podían significar un grave pecado del que Jesús la había liberado. No hay que olvidar que Lucas presenta a María Magdalena, Lucas 8:1-2, a renglón seguido del relato de la pecadora arrepentida y perdonada en Lucas 7:36-50. San Juan, al presentar a los 3 hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro, dice que María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. El lector atento piensa:
Conozco a este personaje, es la pecadora de Lucas, capítulo 7. Además, en el mismo Evangelio de Lucas, inmediatamente después del episodio de la unción, se nos presenta a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El lector ratifica su impresión. María Magdalena es la pecadora que ungió a Jesús. Y por último, en el mismo Evangelio de San Lucas, pocos capítulos después, Lucas 10, María, hermana de Marta, aparece escuchando al Señor sentada a sus pies. El lector concluye: María Magdalena y esta María son una misma persona, la pecadora penitente y perdonada, que Juan también menciona por su nombre, aclarándonos que vivía en Betania. Pero esta conclusión no es necesaria porque no hay por qué relacionar a Juan con Lucas. Los relatos difieren en varios detalles. Así, por ejemplo, la unción, según Lucas, tiene lugar en la casa de Simón el fariseo. Su relato hace explícita referencia a los pecados de la mujer que unge a Jesús. Pero Mateo, Marcos y Juan, por su parte, hablan de la unción en Betania, en casa de un tal Simón. Juan no aclara el nombre del dueño de casa, solo señala que Marta servía y que Lázaro estaba presente. Y mencionan el gesto hipócrita de Judas en relación con el precio del perfume, sin sugerir que la mujer fuese una pecadora. Solo Juan nos ofrece el nombre de la mujer que los demás no mencionan. Los 7 demonios no significan un gran número de pecados, sino que, como lo aclara allí mismo Lucas, son espíritus malignos y enfermedades. Este significado es más conforme con el uso habitual en los evangelios. 2 teorías. Los argumentos a favor de la identificación de los 3 personajes, como vemos, son débiles. Sin embargo, tal identificación cuenta a su favor con una larga tradición, como se ha mencionado. Hay que decir también que los argumentos a favor de la distinción entre las 3 mujeres tampoco son totalmente concluyentes. Es decir, que ambas teorías cuentan con razones a favor y en contra, y de hecho, a lo largo de la historia, ambas interpretaciones han sido sostenidas por los exégetas bíblicos. Así, por ejemplo, los latinos estuvieron siempre más de acuerdo en identificar a las 3 mujeres y los griegos en distinguirlas. Una respuesta oficial. A pesar de que ambas posturas cuentan con argumentos, hoy en día la Iglesia Católica se ha inclinado claramente por la distinción entre las 3 mujeres. Concretamente, en los textos litúrgicos ya no se hace ninguna referencia, como sí ocurría antes del concilio, a los pecados de María Magdalena o a su condición de penitente, ni a las demás características que le provendrían de ser también María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. En efecto, la Iglesia ha considerado oportuno atenerse solo a los datos seguros que ofrece el Evangelio. Por ello, actualmente se considera que la identificación entre Magdalena, la pecadora, y María es más una confusión, sin ningún fundamento, como dice la nota al pie en Lucas 7:37 en el libro Pueblo de Dios. No hay dudas de que la Iglesia, a través de su liturgia, ha optado por la distinción entre la Magdalena, María de Betania, y la pecadora. De modo que hoy podemos asegurar que María Magdalena, por lo que nos cuenta la Escritura y por lo que nos afirma la liturgia, no fue la pecadora pública, adúltera ni prostituta, sino solo seguidora de Cristo, de cuyo amor ardiente fue contagiada para anunciar el gozo pascual a los mismos apóstoles. La liturgia de su fiesta. En textos bíblicos que se proclaman en su memoria, se celebra el 22 de julio. Hablan de la búsqueda del amado de mi alma, del Cantar de los Cantares 3:1-4, o de la muerte y resurrección de Jesús
como misterio de amor que nos apremia a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Segunda de Corintios 5, 14, 17. El evangelio que se proclama en la misa es Juan 20, 1, 2 y versículos 11 al 18. Es decir, el relato pascual en que Magdalena aparece como primera testigo de la resurrección de Jesús. Lo proclama maestro y va a anunciar a todos que ha visto al Señor. Como se ve, ninguna alusión a sus pecados ni a su supuesta identificación con María de Betania. Solo pervive de esta supuesta identificación el hecho de que la memoria litúrgica de Santa Marta se celebra justamente en la octava de Santa Magdalena, es decir, una semana después, el 29 de julio. Santa María de Betania aún no tiene fiesta propia en el calendario litúrgico oficial. Los textos eucológicos de la misa de la memoria de Santa Magdalena nos dicen por su parte que a ella, el Hijo de Dios, le confió antes que a nadie la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Magdalena es aquella cuya ofrenda de amor aceptó con tanta misericordia tu Hijo Jesucristo, oración sobre las ofrendas, y es el modelo de aquel amor que la impulsó a entregarse siempre a Cristo. Oración postcomunión. En la liturgia de las horas ocurre otro tanto, ya que los nuevos himnos compuestos después de la reforma litúrgica hacen hincapié en los mismos aspectos. María Magdalena como testigo privilegiado de la resurrección, primera en anunciar a Cristo resucitado y fiel e intrépida seguidora de su Maestro. Algo similar se verifica en los demás elementos del oficio divino, en los que nuevamente no hay ninguna alusión a los supuestos pecados de la Magdalena ni a su condición de hermana de Marta y Lázaro. Como claro contraste, cabe señalar que en la liturgia previa al concilio, la memoria del 22 de julio se llamaba Santa María Magdalena Penitente, y abundaban las referencias a su pecado perdonado por Jesús y a su condición de hermana de Lázaro. El evangelio que se proclama era justamente Lucas 7, 36, 50, es decir, la unción de Jesús a cargo de una mujer pecadora que había en la ciudad. Finalmente, mencionaremos que en el culto de Santa María Magdalena, a Santa María Magdalena, es muy antiguo y que la Iglesia siempre veneró de modo especial a los personajes evangélicos más cercanos a Jesús. La fecha del 22 de julio como su fiesta ya existía antes del siglo X en Oriente, pero en Occidente su culto no se definió hasta el siglo XII, reuniendo en una sola persona a las tres mujeres que los orientales consideraban distintas y veneraban en distintas fechas. A partir de la Contrarreforma, el culto a María Magdalena pecadora perdonada adquiere aún más fuerza. Hermosa la semblanza que hoy nos deja CatholicNet sobre María Magdalena, con fundamento bíblico para aprender sobre la historia de este personaje del Nuevo Testamento, María Magdalena. Debo confesar que la idea de que María fuera la pecadora perdonada y la gran discípula que fue, como celebraba la liturgia tradicional antes del concilio, no me desagrada, porque contiene en sí el germen de la misericordia divina. Este Dios que hace brotar santidad en situaciones de pecado y para quien no hay nada imposible. Sea quien sea, María Magdalena fue una servidora de Jesús y dejó todo para servirlo y seguir a su Maestro. Cuando los apóstoles se fueron, estaba ella, su madre, María, y algunas mujeres más. Por eso, María Magdalena en el corazón del pueblo cristiano tiene un lugar muy importante.
En este día y en estos tiempos donde se reivindican tantas cosas, reivindicar la figura de María Magdalena es fundamental. María Magdalena es modelo de mujer valiente, de mujer comprometida con su causa de fe, de mujer que deja todo para seguir y servir lo que ama. A todos ustedes, en este día, llegue la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.